programa social. Colectivos Culturales Comunitarios, Ciudad de México, 2020, de la Secretaría de Cultura, el colectivo Canijo Teatro presenta el taller de Bitácora Teatral. Yo soy Valeria Alejandra, Valerie Klotz, representante y miembro activa del colectivo Canijo Teatro. Soy actriz, soy escritora y soy la tallerista de Bitácora Teatral. Bienvenidos a este cuarto tutorial de Bitácora Teatral. ¡Comencemos! La literatura y el teatro. Dramaturgia, parte 3. Hoy vamos a seguir hablando del tema dramaturgia. Así es, este tema que es tan importante en el teatro y en la literatura universal. Desde hace 2 tutoriales hemos estado hablando de este tema. Este es el tercer y último tutorial del tema dramaturgia que estamos abordando aquí en el taller de Bitácora Teatral. Así que sin más, empecemos esta tercera y última aventura de dramaturgia. William Shakespeare, 1549-1616. William Shakespeare fue un dramaturgo, poeta y actor inglés, conocido en ocasiones como el Bardo de Avon o simplemente el Bardo. Shakespeare es considerado el mejor dramaturgo de todos los tiempos. Nació en Stratford-upon-Avon, Reino Unido, en abril de 1564. Fue el tercero de los 8 hijos de John Shakespeare, un acaudalado comerciante y político local, y Mary Arden, cuya familia había sufrido persecuciones religiosas derivadas de su confesión católica. Poco o nada se sabe de la niñez y adolescencia de William Shakespeare. La andadura de Shakespeare como dramaturgo empezó tras su traslado a Londres, donde rápidamente adquirió fama y popularidad en su trabajo para la compañía Chamberlain's Men, más tarde conocida como King's Men, propietaria de 2 teatros, The Globe y Blackfriars. También representó obras con gran éxito en la corte. Sus inicios fueron, sin embargo, humildes y según las fuentes, trabajó en los más variados oficios. Si bien parece razonable suponer que estuvo desde el principio relacionado con el teatro, puesto que antes de consagrarse como autor, se le conocía ya como actor. Su obra, en total, 14 comedias, 10 tragedias y 10 dramas históricos, es un exquisito compendio de los sentimientos, el dolor y las ambiciones del alma humana. La publicación en 1593 de su poema Venus y Adonis, muy bien acogido en los ambientes literarios londonienses, fue uno de sus primeros éxitos. De su producción poética posterior, cabe destacar La violación de Lucrecia y los sonetos, de temática amorosa y que por sí solos lo situarían entre los grandes de la poesía anglosajona. Antes de 1600 aparecieron la mayoría de sus comedias alegres y algunos de sus dramas basados en la historia de Inglaterra. Destaca sobre todo la fantasía y el sentido poético de las comedias de este periodo, como en su obra Sueño de una noche de verano. A partir de 1600, Shakespeare publica las grandes tragedias y las llamadas comedias obscuras. Los grandes temas son tratados en las obras de este periodo con los acentos más ambiciosos, y sin embargo, lo trágico surge siempre del detalle realista o del penetrante tratamiento psicológico del personaje, que induce al espectador a identificarse con él en obras como Hamlet y Otelo. En sus últimas obras, a partir de 1608, cambia de registro y entra en el género de la tragicomedia, a menudo con un final feliz en el que se entrevé la posibilidad de la reconciliación, como sucede en Pericles. Esta nueva orientación culmina en su última pieza, La Tempestad, con cuyo estreno en 1611 puso fin a su trayectoria. Quizá cansado y enfermo, 2 años después se retiró a su casa de Stratford, donde fallecería el 23 de abril de 1616, año del antiguo calendario juliano, usado en aquel tiempo en Inglaterra. Otro gran genio de la historia de la literatura universal, Miguel de Cervantes, falleció en la misma fecha del actual calendario gregoriano, ya adoptado en ese entonces por España. Algunas de sus obras fueron Otelo,
Romeo y Julieta. Hamlet. Sueño de una noche de verano. En el siglo XX, sus obras fueron adaptadas y redescubiertas en multitud de ocasiones por todo tipo de movimientos artísticos, intelectuales y de arte dramático. Las comedias y tragedias shakespearianas han sido traducidas a las principales lenguas y constantemente son objeto de estudios y se representan en diversos contextos culturales y políticos de todo el mundo. Por otra parte, muchas de las citas y aforismos que salpican sus obras han pasado a formar parte del uso cotidiano, tanto en inglés como en otros idiomas. Sin embargo, aún existen muchos mitos en torno a la vida de Shakespeare, cuestionando su sexualidad, su filiación religiosa e incluso la autoría de sus obras. Shakespeare no pertenece a una sola época, sino a la eternidad. Ben Jonson. Anton Chekhov. 1860-1904. Anton Chekhov fue un narrador, dramaturgo y médico ruso, considerado el representante más destacado de la escuela realista en Rusia. Encuadrable en la corriente más psicológica del realismo y el naturalismo, fue un maestro del relato corto y es considerado uno de los autores más importantes de la dramaturgia y la narrativa de la literatura universal. Chekhov nació en Tangarog, el puerto principal del mar de Azov. Su abuelo fue un antiguo y muy digno siervo, o mujik, que ahorró céntimo a céntimo la cantidad necesaria para poder comprar su libertad y la de sus 4 hijos en 1841. Estudió medicina en la Universidad de Moscú y para ayudar en casa y sufragar también sus estudios, Chekhov empezó a escribir relatos humorísticos cortos y caricaturas de la vida en Rusia bajo el seudónimo de Antosha Shehonte, sin demasiada veneración por el pueblo ruso. Chekhov se hizo médico en 1884 y ejerció sucesivamente en algunos pueblos de Rusia, pero siguió escribiendo para diferentes semanarios. En 1885 comenzó a colaborar con la Petersburgskaya Gazeta, con artículos más elaborados que los que había redactado hasta entonces. En diciembre de ese mismo año fue invitado a colaborar en uno de los periódicos más respetados de San Petersburgo, El Tiempo Nuevo. Fue hasta 1886 que Chekhov se convirtió en un escritor de renombre. Ese mismo año publicó su primer libro de relatos, Cuentos de Mepolmene. Al año siguiente estrenó su drama Ivanov y ganó el premio Pushkin gracias a la colección de relatos cortos Al anochecer. En 1887, a causa de los primeros síntomas de la tuberculosis que acabaría con su vida, Chekhov viajó hasta Ucrania. A su regreso se reestrenó en Moscú su obra La Gaviota. La obra había sido un fracaso un año antes en el Imperial Teatro Alexandrinsky de San Petersburgo, y el resonante éxito que cosechó fue debido en gran medida a la Compañía del Teatro de Arte de Moscú, que dirigida por el genial actor y director de escena Konstantin Stanislavski, se había visto en la necesidad, para extraer toda la significación contenida en el texto creado por Chekhov, de crear un método interpretativo radicalmente nuevo, que rompía con el tono declamatorio del teatro anterior y establecía los nuevos principios de subtexto y cuarta pared, para expresar de manera adecuada las tribulaciones interiores y los sentimientos íntimos que caracterizaban a los personajes del drama psicológico y simbolista de Chekhov. Algunas de sus obras fueron El jardín de los cerezos, Tío Vanía, Tres hermanas, La gaviota. Chekhov había pasado gran parte de sus 44 años gravemente enfermo a causa de la tuberculosis que contrajo de sus pacientes a finales de 1880. Finalmente falleció el 15 de julio de 1904,
Su cuerpo fue trasladado a Moscú en un vagón de tren refrigerado que se usaba para transportar ostras, hecho que disgustó mucho a Máximo Gorki. Está enterrado junto a su padre en el cementerio Novodevichy en Moscú. Si bien Chejov ya era reconocido en Rusia antes de su muerte, no se hizo internacionalmente reconocido y aclamado hasta los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando las traducciones de Constance Garnett al inglés ayudaron a popularizar su obra. Las mismas se hicieron tremendamente famosas en Inglaterra en la década de 1920 y se convirtieron en todo un clásico de la escena británica. En los Estados Unidos, autores como Tennessee Williams, Raymond Carver o Arthur Miller utilizaron técnicas de Chejov para escribir algunas de sus obras y fueron influenciados por él. Oscar Wilde, 1854-1900. Oscar Wilde fue un escritor, poeta y dramaturgo. Nació en Dublín, Irlanda, entonces perteneciente al Reino Unido, el 16 de octubre de 1854. Wilde es considerado uno de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano tardío. Además, fue una celebridad de la época, debido a su gran y aguzado ingenio. Hijo de destacados intelectuales de Dublín, desde edad temprana adquirió fluidez en el francés y el alemán. Mostró ser un prominente clasicista, primero en Trinity College, Dublín, y después en Magdalen College, Oxford, de donde se licenció con los reconocimientos más altos en estudios clásicos, tanto para los llamados MUTs, considerados tradicionalmente los exámenes más difíciles del mundo, como en los Grades. Tras su paso por la universidad, se trasladó a Londres, donde alternó en los círculos culturales y sociales de moda. Como portavoz del esteticismo, se dedicó a varias actividades literarias. Publicó un libro de poemas, dio conferencias en Estados Unidos y Canadá sobre el Renacimiento inglés y después regresó a Londres, donde trabajó prolíficamente como periodista. Conocido por su ingenio mordaz, su vestir extravagante y su brillante conversación, Wilde se convirtió en una de las mayores personalidades de su tiempo. En la década de 1890, refinó sus ideas sobre la supremacía del arte, en una serie de diálogos y ensayos, e incorporó temas de decadencia, duplicidad y belleza en su única novela, El retrato de Dorian Gray. La oportunidad para desarrollar con precisión detalles estéticos y combinarlos con temas sociales le indujo a escribir teatro. En París escribió Salomé, en francés, pero su representación fue prohibida porque en la obra aparecían personajes bíblicos. Imperturbable escribió 4 comedias divertidas para gente seria, a principios de la década de 1890, convirtiéndose en uno de los más exitosos dramaturgos del Londres victoriano tardío. En el apogeo de su fama y éxito, mientras su obra maestra, La importancia de llamarse Ernesto, seguía representándose en el escenario, Wilde demandó al padre de su amigo y amante, Alfred Douglas, por difamación, al haber sido acusado de homosexualidad. Después de una serie de juicios y por las pruebas presentadas para el caso, Wilde fue declarado culpable de indecencia grave y encarcelado por 2 años, obligado a realizar trabajos forzados. En prisión, escribió De Profundis, una larga carta que describe el viaje espiritual que experimentó luego de sus juicios, un contrapunto a su anterior filosofía hedonista. Tras su liberación, partió inmediatamente a Francia, donde escribió su última obra, La balada de la cárcel de Reading, un poema en conmemoración a los duros ritmos de la vida carcelaria. Algunas de sus obras fueron El fantasma de Canterville, La importancia de llamarse Ernesto, Salomé, El retrato de Dorian Gray.
Wilde pasó el resto de su vida en París, en donde vivió bajo el nombre falso de Sébastien Melmont. Murió indigente en París, Francia, el 30 de noviembre de 1900 a la edad de 46 años. Escribí cuando no conocía la vida. Ahora que entiendo su significado, ya no tengo que escribir. La vida no puede escribirse, solo puede vivirse. Oscar Wilde. Federico García Lorca. 1898-1936. Federico García Lorca fue un poeta, dramaturgo y prosista español. Adscrito a la generación del 27, fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca nació el 5 de junio de 1898 en el municipio granadillo de Fuente Vaqueros, en el seno de una familia de posición económica desahogada. Su padre fue el hacendado Federico García Rodríguez y su madre, Vicenta Lorca Romero, segunda esposa de su padre, maestra de escuela que fomentó el gusto literario de su hijo. Su primitiva vocación fue la música y estudió guitarra y piano. Cursó el bachillerato, primero en Almería y luego, tras una enfermedad, en Granada. Continuó sus estudios superiores en la Universidad de Granada. Estudió Filosofía y Letras y se licenció en Derecho. En 1919 se instaló en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde conoció a autores ya consagrados como Juan Ramón Jiménez, y trabó amistad con poetas de su generación y artistas como el pintor catalán Salvador Dalí y el futuro cineasta Luis Buñuel. Sus polifacéticos intereses lo llevaron a dedicarse con pasión no solo a la poesía, sino también a la música y al dibujo, y empezó a interesarse por el teatro. En el transcurso de la Edad de Plata, la literatura española recuperó aquel dinamismo innovador que parecía perdido desde su siglo de oro. Tal periodo tuvo su culminación en la obra poética de la generación del 27, así llamada por el rebelde homenaje que sus miembros rindieron a Luis de Góngora con motivo de su tercer centenario. Sin embargo, pese a la inmensa talla de figuras como Rafael Alberti, Pedro Salinas, Gerardo Diego, Damaso Alonso o el Premio Nobel Vicente Aleixandre, ningún miembro del grupo alcanzaría tanta proyección internacional como Federico García Lorca. El teatro de García Lorca es, con el de Valle Inclán, el de mayor importancia escrito en castellano en el siglo XX. Es un teatro poético, en el sentido de que gira en torno a símbolos medulares, de que se desarrollan en espacios míticos o presenta un realismo trascendido, y de que, en fin, encara problemas sustanciales del existir. Sobre Lorca influyen también el drama modernista, el teatro lopesco, el calderoniano y la tradición de los títeres. La producción dramática de Lorca puede ser agrupada en 4 conjuntos: farsas, comedias y representables, según el autor, tragedias y dramas. Lorca consagró los últimos años de su vida al teatro. Fruto de esa mayor dedicación al teatro en los años finales son los 3 grandes dramas rurales que constituyen la cima de su producción y que sitúan a Lorca entre los grandes dramaturgos europeos del periodo: Bodas de Sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba. Algunas de sus obras fueron Mariana Pineda, Bodas de Sangre, Yerma, La casa de Bernarda Alba. La casa de Bernarda Alba, considerada su obra maestra, fue también la última, ya que ese mismo año estalló la Guerra Civil Española, que llevaría a la dictadura de Francisco Franco. Unos días antes del alzamiento, García Lorca abandonó la capital y se dirigió a Granada para apartarse de la lucha de las banderillas y de las salvajadas, según dijo a un amigo.
Desgraciadamente, 2 días después, los sublevados hicieron con el control de Granada, y Lorca hubo de refugiarse en casa de otro poeta, Luis Rosales, cuyos hermanos, en quienes confiaban, eran miembros destacados de la formación fascista Falange Española. Tal protección no impidió, sin embargo, que el 16 de agosto fuera detenido por las fuerzas franquistas y fusilado 2 días después en el barranco de Biznar, bajo acusaciones poco claras que señalaban hacia su papel de poeta, libre pensador y personaje susceptible de alterar el orden social. Su asesinato causó una honda conmoción internacional y convirtió al artista en el trágico símbolo de la brutal intolerancia del fascismo. Y bueno, es así como llegamos al final del tema dramaturgia del taller de Bitácora Teatral. Como se dieron cuenta, vimos a los autores desde la antigua Grecia, pasando por el Siglo de Oro y llegando un poco a la modernidad. Sin embargo, este tema es muy largo, es muy complejo, es muy extenso y bueno, aquí intentamos abarcar a los autores más importantes y más reconocidos a nivel mundial. Yo los invito a que se adentren en la literatura de estos grandes, que lean sus obras, que también nos compartan en los comentarios si tienen alguna obra favorita de ellos, si no han leído ninguna, o de igual forma si quieren alguna recomendación para sus lecturas. Espero que hayan encontrado información que a ustedes les sirve, que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que este sábado tenemos sesión a través de la plataforma Zoom en punto de las 12 del día y hasta la 1:30 de la tarde. En el taller de los sábados vamos a ir desarrollando un poco más este lado de la lectura de comprensión y sobre todo de la escritura. Nos vamos a adentrar totalmente en el proceso actoral de cada participante y vamos a intentar descifrarlo y transformarlo en una bitácora. Así que no se queden fuera de este taller, el link para entrar a la sesión se los voy a dejar en la descripción de este video. Y sin más, yo me despido. Nosotros somos el colectivo Canijo Teatro con el proyecto Actuar para Vivir en Comunidad, que estamos llevando a cabo con el apoyo de la Secretaría de Cultura y el programa social Colectivos Culturales Comunitarios Ciudad de México 2020. Nos vemos el próximo jueves en el siguiente tutorial de Bitácora Teatral. ¡Chau, chau!